Bueno, y como siempre, un gusto dar la bienvenida nuevamente en nuestro programa, que también es el programa de usted, a la doctora Iris Velázquez, infectóloga. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, saludos Julio y saludos a tu público. Doctora, la verdad es que en estos tiempos, cuando en una edición anterior usted lo mencionó, lo podemos ver en prensa, lo vemos en los medios, ha bajado significativamente el número de casos de COVID acá en Puerto Rico, lo cual es una excelente noticia, pero yo también, o quizás usted todavía lo escucha más, personas diciendo, oye, me dio COVID y yo no vuelvo a respirar de la misma manera. Yo no siento que soy la misma persona. Ahora me canso más, salen las pruebas negativas. Conozco una persona que decía, mira, yo me fui a hacer la prueba porque pensaba que otra vez estaba infectado. Y no estoy infectado, pero me canso más, tengo dificultad para respirar, a veces siento que me falta el aire en la noche. Parece que, aun cuando los números hayan bajado, las consecuencias o las secuelas parece que siguen estando allí relacionadas al COVID, ¿no? Sí, tristemente eso que estás mencionando se conoce como COVID largo, COVID prolongado. Ya le pusieron un nombre pseudo más científico que es Post-Acute Secuela de COVID Syndrome. Oh, Y son pues este conjunto de signos y síntomas que ocurren cuando el paciente tiene COVID y persiste por más de 2 meses o que aparecen ya una vez el paciente se ha recuperado y son muy bien como los describe. Los más comunes son cansancio, fatiga, que es que dice, yo no puedo hacer las actividades que hacía antes. Antes podía trabajar mis 8 horas, hacer ejercicio, ya no puedo hacer eso. Ese es uno de los síntomas más comunes. Otro de los síntomas que estamos viendo mucho es dolor en el pecho, falta de aire, de que actually suben las escaleras y te da falta de aire. Pacientes que me dicen, doctora, yo era asmático y ahora soy asmático. Y problemas psicológicos o psiquiátricos, depresión, ansiedad, estrés postraumático y brain fog, que es uno de los síntomas que a nosotros nos preocupa mucho porque ocurre en una población joven que es productiva, que es como una neblina mental, problemas de memoria, que si las personas sienten que no tienen la mente tan sharp como usualmente la tienen. Y eso está ocurriendo muchísimo. Y ese síntoma pues, es algo que nos preocupa porque si lo juntamos al conjunto de síntomas que ya mencioné, pues es un síndrome que empeora la calidad de vida de ese paciente. Y no es que está enfermo de COVID, estamos hablando de una secuela de una enfermedad que es una enfermedad novel y estamos aprendiendo aún sobre eso. justamente eso que usted acaba de decir, estaba pensando, bueno, ¿qué hacer? ¿Hay algún tipo de intervención que se esté planificando para tratar a estas personas que se quejan y que de alguna manera ya los clínicos, los especialistas como usted dicen, bueno, esto tuvo COVID, probablemente esto es parte del Sí. cuadro de post? Pues mire, usualmente este paciente sí tenemos ayuda para ellos, pero la ayuda va a consistir de un rol multidisciplinario. Por ejemplo, un paciente con COVID, pues usualmente se maneja entre el médico, el neumólogo y el infectólogo. Un paciente que tiene long COVID o COVID prolongado podría requerir los servicios de un fisiatra para rehabilitarlo, servicio de speech therapy, se me olvida para exacto, terapia del habla, podría requerir servicios de rehabilitación cardíaca y pulmonar, pacientes que estuvieron en ventilador, algo similar a lo que ocurre cuando un paciente tuvo una cirugía de corazón abierto o un paciente que está en intensivo mucho tiempo. Necesitan un psicólogo, necesitan un psiquiatra, un neuropsicólogo, y todavía estamos aprendiendo. Hay otros síntomas que también pueden ocurrir en long COVID que no nos preocupan tanto, pero sí a los pacientes les preocupa y les molesta, que es que el problema del olor y el sabor que les persiste por un tiempo. Eso no es algo peligroso, sin embargo, siempre yo les digo, el asunto de la seguridad de los alimentos, pues hay que tenerlo bien presente, porque el olor y el sabor lo necesitamos para poder identificar que un alimento esté en buen estado y no se esté descomponiendo. Entonces, si usted tiene problemas con el olor y el sabor y el alimento se ve bien, visualmente usted cree que está bien, lo ingiere, pues se puede enfermar y puede tener alguna gastroenteritis o alguna otra complicación.
Así que son muchos síntomas son los que estamos viendo y cada día pues vamos aprendiendo más sobre ellos. Claro, yo la oigo, doctora, y pienso en expresiones que uno en algún momento recibe de alguien diciendo, bueno, la verdad es que yo me he vacunado, incluso hay alguien que pudo decir, yo estaba cerca de alguien que estaba vacunado y a mí no me dio, que tenía COVID y a mí no me dio. Así que yo estoy protegido y eso ahora da como una simple gripe, así que no importa, esto de las mascarillas o las medidas de protección. Y yo no estoy tan seguro, cuando hablamos de este tema precisamente, de decir, bueno, el hecho de que no me haya dado un COVID que me haya llevado a una terapia intensiva, de todas maneras el virus puede que haya estado haciendo efecto y a largo plazo pueda tener síntomas como este. Sí, y no te he mencionado los síntomas que usualmente ocurren en la etapa aguda y que terminan en complicaciones, como por ejemplo miocarditis, pericarditis en la enfermedad aguda, infartos en la enfermedad aguda, problemas pulmonares en la enfermedad aguda, que el paciente termine con fibrosis pulmonar. Estos síntomas ocurren en la enfermedad aguda y persisten. Y me imagino que en algún momento has escuchado de pacientes que necesitan hasta un trasplante de pulmón luego de desarrollar COVID. Así que mucha gente también, recuerdo que al principio mencionaba algo análogo a lo que estabas mencionando, que preferían contagiarse de una vez ya y salir de esto. Exactamente. Mire, usted no sabe si usted va a ser de los que va a desarrollar estas complicaciones que incluso podrían desarrollarse en pacientes que tuvieron síntomas leves. Obviamente son peores en los pacientes que estuvieron intensivos, que estuvieron bien complicados, pero en pacientes que tienen enfermedad leve también pueden ocurrir. Claro, así que ese mensaje me parece importante, doctora, porque sin duda, y quizás en el futuro vamos a ver unas medidas que van a bajar un poco, esas medidas de tanto cuidado, pero de todas maneras, en este momento, aun cuando los números están bajos, hay que pensar en esa posibilidad y yo creo que seguir cuidándonos. Doctora Iris Velázquez, como siempre, un gusto haberla tenido en el programa y agradecido por sus excelentes comentarios e información que siempre nos trae. Claro que sí, a la orden.